Saludos gamers, hoy quiero contarles sobre mi viaje a Costa Rica. Tuve la oportunidad de asistir a Connect Your Day 2025 y también vivir de cerca la celebración de la independencia el 15 de septiembre. Dos experiencias distintas, pero que juntas hicieron que este viaje fuera realmente especial. El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Costa Rica, los días 6 y 7 de septiembre. Desde que llegué me impresionó la organización y el ambiente. Pasillos repletos de stands, cosplay, torneos en vivo, paneles con invitados y zonas dedicadas a videojuegos para todos los gustos. Es una convención que conecta a jugadores, desarrolladores y creadores de contenido de toda Latinoamérica. Quiero detenerme un momento para agradecer a Fátima Cordero, la coordinadora de prensa internacional. Fue encantadora y muy atenta, siempre pendiente de facilitarnos entrevistas y acceso a las diferentes actividades. Ese trato cercano hizo que la experiencia como prensa fuera mucho más cómoda y profesional. Durante el Connect Your Day, mi espacio favorito fue sin duda la zona de desarrolladores indie, llena de creatividad y talento. Allí descubrí propuestas únicas como Valiance Arena, del estudio Bortrius, un juego de estrategia por turnos donde cada carta representa una posibilidad y cada movimiento puede llevarte a la victoria, combinando recolección, táctica y poder elemental. También me encontré con Grumpy Gaffer de RC Game Studio, un título de estrategia dinámica donde el señor Gaffer protege su hogar enfrentando oleadas de enemigos y participando en minijuegos llenos de acción. Y uno de los más encantadores fue Tico, creado por Ripe Render, que mezcla plataformas con defensa de torres en una historia inspirada en el tradicional Día de las Mascaradas de Costa Rica. En esta aventura, un simpático perezoso debe salvar su pueblo después de que los nietos de la abuela Tita son poseídos por espíritus gigantes. Y finalmente Echoes of Descent, desarrollado por Man vs. Skeleton Studios, una experiencia desafiante donde puedes elegir entre ser guerrero, arquero o mago, cada uno con habilidades únicas. Su sistema de cordura, combates que exigen precisión y una historia que se revela poco a poco en cada intento lo convierten en uno de los títulos más prometedores del evento. Pero el viaje no terminó ahí. Mi visita coincidió con el 15 de septiembre, Día de la Independencia de Costa Rica. Esa fecha pude disfrutarla en las calles, viendo los desfiles tradicionales y las famosas mascaradas, con esos personajes enormes y coloridos que se mueven entre la gente, acompañados de música y baile. Fue una experiencia cultural muy viva, alegre y llena de tradición, que me permitió ver otra cara del país fuera de los videojuegos. Esa combinación de lo moderno y lo cultural fue lo que más disfruté. Por un lado, la innovación y la comunidad gamer reunida en el Connector Day, y por otro, la riqueza de las celebraciones patrias con toda su alegría popular. Dos mundos distintos, pero que se complementaron perfectamente en este viaje. Para cerrar, quiero agradecer al equipo de Connector Day y especialmente a Fátima Cordero por todo su apoyo, además de mi equipo de estudio de diseño, vídeo y música que siempre me apoyan en mis aventuras gamer. Si deseas ver más del Connector Day, puedes visitar mi Instagram donde tengo toda la exclusiva del evento. Como siempre, les deseo suerte y hasta la próxima. Recuerden que cada partida es una nueva aventura y siempre hay un próximo nivel que alcanzar. Quito y noche la pantalla, videojuegos te atrapan, super volumen no falla, diversión aquí está ya. En YouTube lo encuentras desde el lunes hasta el domingo.